522 personas fueron asesinadas a manos de cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro durante el año 2024, mientras que las vulneraciones y los ataques a la libertad personal incrementaron en hasta 1000%. Estos son parte de los datos que presentó este miércoles la organización no gubernamental Provea en su informe anual 2024. La organización no gubernamental Provea presentó este miércoles su informe 2024 denominado El apagón democrático en Venezuela, en el que denunciaron graves violaciones a los derechos humanos en el país, especialmente cometidas tras la elección del 28 de julio de 2024. En este sentido, señalaron que al menos 522 personas murieron en manos de cuerpos de seguridad del Estado venezolano durante el pasado año, mientras que una media de 150 detenciones por razones políticas diarias se registraron durante los 16 días posteriores a los comicios. Los niveles de represión política después del 28 de julio han roto los récords de represión que hemos nosotros mismos documentado a lo largo de más de 36 años. Por ejemplo, si nosotros, desde el punto de vista cuantitativo, incluyendo el Caracazo, el 2014, 2017, 2019, que son los ciclos de protesta más importantes en el país, ninguno supera en detenciones arbitrarias lo que ocurrió en 2024. Pero si nos vamos al registro de los patrones nosotros podemos verificar, pues este fue el momento donde prácticamente se suspendió el Estado de Derecho. La represión en términos cuantitativos y en términos cualitativos ha sido la peor de la historia de la Venezuela contemporánea. Con respecto a la situación social del país, Provea indicó que la pobreza por ingresos en Venezuela se ubicó en 2024 en más del 80% de la población, habiendo al menos un 40% de la misma en inseguridad alimentaria, con un salario mínimo que apenas cubre un 0.5% de la canasta alimentaria. Si bien hay disponibilidad, vemos alimentos en los supermercados, no vivimos aquellas angustias que vivimos en años anteriores. La mayoría de la población no puede acceder a esos alimentos porque no encuentra los ingresos suficientes para ello. En este contexto vemos que los programas sociales, los programas de protección social no están cumpliendo su cometido. Por una parte, los CLAP siguen llegando a los hogares de forma irregular. La dieta que se ofrece a partir de esos programas no es balanceada, no incluye todos los requerimientos de la población. Y los otros programas, como los bonos a través del Carnet de la Patria, no son suficientes. Si un hogar hubiera recibido todos los bonos que el gobierno asignó durante el año pasado, habría recibido unos $90 en todo el año. Con respecto a la percepción política y las próximas elecciones regionales, Provea advierte que las condiciones para unos nuevos comicios de momento no existen, ya que no se garantiza un Consejo Nacional Electoral independiente, observación internacional independiente, apertura del registro electoral, levantamiento de inhabilitaciones y cese de la persecución. 20 Venezuela denunció que el organizador juvenil de esa agrupación política en el estado Yaracuy, Yerwin Torrealba, detenido desde diciembre de 2024, fue llevado a emergencia para ser operado de apendicitis y en menos de 24 horas de su recuperación denuncian que lo trasladan nuevamente al centro de reclusión. La organización política indicó que desde el 29 de abril en la noche, Yerwin Torrealba comenzó a sentirse mal con dolor abdominal y en las piernas, por lo que fue llevado a un centro asistencial donde fue operado de apendicitis. Exigen sea garantizada su recuperación y que le sean otorgadas medidas oportunas para resguardar su salud, así como su libertad. Y la organización no gubernamental VE Sin Filtro ha denunciado este miércoles que más de 3 millones de usuarios de la empresa Movistar Venezuela sufrieron una grave filtración de sus datos personales, donde un usuario anónimo ofreciera una base de datos de usuarios supuestamente extraída de Movistar Venezuela a cambio de dinero.
La organización Ve Sin Filtro, dedicada al monitoreo y documentación de la censura en Venezuela en el entorno digital, incluyendo interrupciones de servicio, bloqueos y ataques, informó a través de su cuenta en X que luego de una revisión preliminar confirmaron la veracidad de la información expuesta, en donde los datos personales de más de 3.2 millones de usuarios de Movistar habrían quedado expuestos. Ve Sin Filtro reporta que no se puede evaluar si los datos fueron obtenidos directamente de Movistar o de otra fuente, aunque sí señalan que entre los datos filtrados se encuentran cédulas, nombres, área geográfica y números de teléfono. La filtración se dio a conocer el 27 de abril, después que un usuario anónimo ofreciera una base de datos de usuarios supuestamente extraída de Movistar Venezuela a cambio de dinero en un foro conocido por la venta y divulgación no autorizada de datos, según reporta Ve Sin Filtro. La organización también señala que este 29 de abril, el mismo usuario hizo público un fichero con 3.250.000 usuarios de Movistar. Alertan que la obtención y publicación de estos datos es un delito, viola los derechos a la privacidad y pone en riesgo de robo de identidad, suplantación, fraude y spam a los usuarios afectados. Alertaron que si eres usuario de Movistar, debes estar pendiente ante mensajes y llamadas sospechosas. Ve Sin Filtro exige a la empresa Movistar Venezuela que informe de manera transparente sobre lo ocurrido, notifique a los usuarios afectados y comparta las medidas que están tomando. El Consejo Nacional Electoral ha designado un grupo de fiscales nacionales para inspeccionar la campaña electoral previa a las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo. La Sala de Fiscalización de Campaña supervisará el trabajo de campo de 408 fiscales electorales desplegados en 108 circunscripciones, 88 de la Asamblea Nacional y 92 de consejos legislativos, según explicó la rectora principal, Aimé Nogal, quien agregó que estas salas de monitoreo harán seguimiento a los medios durante las 24 horas, mientras dura la campaña mediante un software desarrollado por funcionarios de la institución que permitirá detectar cualquier incumplimiento de las normas de campaña. Recordemos que la oposición liderada por María Corina Machado y los miembros de la plataforma unitaria no participan en este proceso, pues continúan solicitando se respeten los resultados obtenidos el 28 de julio. Transportistas en el estado de Aragua están en desacuerdo con el nuevo aumento del pasaje y consideran que el mismo es ilógico. Indican que deben ser cifras redondas, pues el cono monetario no se adapta a la forma de pago. Iniciamos así nuestro repaso por las regiones de Venezuela. El secretario ejecutivo del Comando Intergremial de Transporte en Aragua, José Luis Trocel, apuntó que este aumento de pasaje no fue consultado o estudiado con los transportistas. Resaltó que dicho monto no es suficiente para cubrir las necesidades del transportista, que no son únicamente de mantenimiento en las unidades. Trocel destacó que el pasaje debe ser anclado al dólar y mantiene como propuesta que sea aumentado a 0,50 centavos de dólar. Los transportistas aseguran que esta medida ayudaría a evitar la devaluación. Igualmente, el sector transporte resaltó que el cono monetario venezolano no se adapta a las formas de pago, debido a que no existen billetes de 1 bolívar o 5, situación que hace compleja a los usuarios poder pagar incluso a los choferes para entregar vueltos. El pasaje fue aumentado por la administración de Nicolás Maduro a 23 bolívares, según Gaceta Oficial número 43.114. Trabajadores del volante esperan que después de este 1 de mayo, las autoridades nacionales y el sector transporte puedan sentarse para negociar esta medida. En acuerdo al cronograma electoral, este martes 29 de abril se inició el tiempo de campaña para que los candidatos de manera formal puedan presentar a la población propuestas de gobierno. En el estado Nueva Esparta, las actividades principales fueron realizadas por los candidatos a la gobernación Maricel Velázquez y Morel Rodríguez Ávila. En apoyo a Velázquez, una caravana arrancó en Porlamar y llegó al municipio Díaz, en donde esperaban los dirigentes del Gran Polo Patriótico que acompañan en la fórmula a la también alcaldesa. Por su parte, el actual gobernador, aspirante a la reelección, estuvo en el mercado del pescado, en el sector Punda, y dijo que su campaña tiene un inicio natural porque todos los días sale a trabajar y hacer obras para el pueblo, que es su mejor oferta de gobierno. La campaña tendrá una duración de 24 días.
Por segundo año consecutivo se llevó a cabo la Feria del Libro del Colegio Iberoamericano de Puerto Ordaz. Se trata de una actividad que permite integrar a los estudiantes y acercarlos al mundo de la lectura. A través del evento, los niños y adolescentes comparten libros, escriben poemas y leen cuentos, algo que les permite tener un pensamiento crítico y un lenguaje más rico. Volver al libro significa volver a leer en familia, volver a abrir espacios en el colegio que nos permita la manipulación del libro. Esto le genera al niño autoestima, seguridad y todo eso que sabemos que al final se ve en rendimiento escolar académico. Toda la seguridad con el lenguaje, con la comprensión, con la escritura. Eso nos permite ir avanzando y por supuesto se verán reflejados en los rendimientos como ya lo estamos viendo. Otra de las cosas importantes que creo que es el punto central este año de la feria es que 35 niños salieron seleccionados como escritores de sus propios cuentos en un festival de escritura creativa que hemos estado trabajando durante todo el periodo escolar. Y hoy se ve consagrado ese sueño con estos escritores pequeños, pero que ya están diciendo hacia dónde van a encaminar su vida soñando con la escritura. Iniciamos nuestro recorrido internacional comentándoles que el Parlamento Europeo debatirá el próximo miércoles sobre el apagón eléctrico registrado en España, Portugal y parte de Francia el pasado lunes. El apagón del pasado lunes en parte de Europa está incluido en la agenda presentada a la conferencia de presidentes de la Eurocámara celebrada este miércoles, donde los jefes de los grupos políticos acuerdan los temas que se tratarán en el hemiciclo la próxima semana en sesión plenaria en Estrasburgo. El debate que se celebrará el próximo miércoles lleva por título Resiliencia y necesidad de mejorar la interconexión de las infraestructuras de la red energética en la Unión Europea. Primeras lecciones del apagón en la península ibérica. El apagón del lunes fue el mayor de la historia registrado en la Unión Europea por número de afectados, ya que más de 60 millones de personas se quedaron sin servicio eléctrico, y el más grave en casi 2 décadas en Europa, según el comisario europeo de Energía Dan Jorgensen. Los servicios de emergencias españoles rescataron a más de 30.000 personas atrapadas en trenes en zonas de difícil acceso. El apagón también redujo un 55% las compras autorizadas a través de sistemas de pagos, lo que supone una pérdida de 400 millones de euros. En Detroit, un giro equivocado puede resultar en una deportación sumaria con el gobierno de Donald Trump. Veamos por qué. Un puente que conecta a Detroit en Estados Unidos con Windsor en Canadá ha adquirido carácter de símbolo de la dura política migratoria norteamericana, además de representar también una trampa para los más de 200 migrantes que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca han acabado encarcelados e incluso deportados sin visa judicial. El Ambassador Bridge, la principal vía de acceso entre ambas ciudades, viene precedido del lado estadounidense por un enorme mallado de autopistas en el que es fácil equivocarse y resultar en uno de los carriles con rumbo a Canadá, por lo que muchas personas, sin advertirlo, tienden a equivocarse y cruzan la frontera fuera de sus planes. Sin embargo, desde enero, con el regreso de Trump a la presidencia con la promesa de eliminar la inmigración ilegal, la situación ha cambiado y por defecto la instrucción es, según la consigna oficial, detener a la gente y retenerla a largo tiempo en la nave que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos tiene junto al puente en condiciones inaceptables. Ahí entran familias con niños pequeños que se han visto forzadas a permanecer durante varios días en condiciones difíciles y sin poder contactar en muchos casos a un abogado o gente en el exterior. Actualmente, el panorama de desencuentro diplomático entre Canadá y el gobierno de Trump contrasta con la paradójica inauguración que tendrá lugar en septiembre de otro puente fronterizo a solo 3 kilómetros de la Ambassador Bridge. Organizaciones dedicadas al cuidado ambiental señalan que el turismo en la Antártida ha aumentado de manera descontrolada, colocando en peligro a uno de los territorios más vírgenes del planeta.
El turismo en la Antártida alcanzó más de 125.000 visitantes en la última temporada, más del doble que hace 5 años. Sin una regulación global que limite el impacto de las expediciones, organizaciones como la Coalición Antártica y del Océano Austral advierten sobre la necesidad de establecer normas urgentes para evitar daños en el ecosistema. Nosotros creemos que la actividad turística es una actividad turística que tiene objetivos distintos a los que tiene en otras partes. Por cierto, recreativo, ¿no? El turismo es una actividad recreativa. Pero esto es una actividad recreativa distinta, ¿no? Con intereses especiales, con personas que están buscando probablemente un acercamiento a un espacio como el que no pueden encontrar en otras partes del planeta. Aunque el Tratado Antártico ha aprobado más de 50 resoluciones sobre turismo, la mayoría son recomendaciones no vinculantes. Los operadores turísticos siguen evaluaciones ambientales voluntarias, pero en la práctica la actividad se autorregula. Guías y expertos señalan que no hay un sistema de vigilancia efectivo en el territorio. Es autorregulado, ¿no? Porque en la Antártida es de todos, pero no es de nadie y no existe una policía. Entonces, es autocontrol, lo que es increíblemente sorprendente y que funcione de la manera en la que está funcionando. Algunas educaciones promueven un turismo educativo y sostenible, pero algunos estudios demuestran que la actividad afecta a la fauna, el hielo y el agua. Mientras los miembros del Tratado Antártico trabajan en una regulación integral, persisten desafíos políticos y económicos para lograr acuerdos entre países con intereses diversos. Es por este motivo que varias organizaciones insisten en que la acción debe ser inmediata. Y ecosistemas de Puerto Rico estarían amenazados por proyectos de complejos turísticos de lujo. En pie de lucha se encuentran los ambientalistas de Puerto Rico para tratar de frenar varios proyectos turísticos de lujo que, según ellos, amenazan los ecosistemas, el equilibrio ambiental y los recursos naturales de la isla. Uno de esos proyectos es Esencia, el cual pretende construir 900 viviendas, 5 hoteles de lujo, 2 campos de golf, una villa de artistas, centro de traumas y una escuela dentro de una reserva natural. Braulio Quintero, director ejecutivo de ICER Caribe, Organización de Restauración Ecológica de Arrecifes de Coral, en la zona Cabo Rojo, comenta los riesgos ambientales de dicho proyecto. La erosión va a aumentar como efecto de la urbanización de un espacio verde. Podamos ver efectos, impactos directos e indirectos a los recursos costeros y marinos en el agua. Además de Esencia, hay por lo menos otros 5 proyectos más que comprometen la biodiversidad en Puerto Rico. Otro de esos es la ampliación del Hotel Normandí en el balneario del Escambrón en San Juan. Gradisa Fernández, portavoz de Escambrón Unido, recuerda que esta zona es un área pública. Ellos en ese plan de reconstrucción están queriendo duplicar su huella fuera del hotel y fuera del hotel hacia el espacio del balneario público. Así que ahí se quedarían con casi 1/3 del espacio público. Los ciudadanos también manifiestan su preocupación por la posible escasez de agua que se produciría al construirse estos proyectos. De igual forma, otro problema es la ineficacia de la legislación de zonificación y el reglamento de la zona costera, con construcciones al lado de la playa que se están viendo afectadas por la subida del nivel del mar y la erosión. Y Miami será la nueva sede de las operaciones comerciales del Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona informó que trasladará sus operaciones comerciales de Nueva York a Miami. En un comunicado, el club español señaló que esta ciudad es considerada hoy día como el epicentro del negocio del fútbol en Estados Unidos, además de que la identifican como un punto estratégico de conexión con América Latina. La institución azulgrana agrega que la decisión contó con el apoyo de la Miami Downtown Development Authority, la cual entregó al club un incentivo económico como parte de su programa de atracción empresarial. El alcalde de la ciudad, Francis Suárez, celebró que allí sea la nueva casa del Barcelona. Estamos constantemente viendo el éxito del equipo, es un equipo de primera clase y el hecho que ellos han querido enlazar y vincularse más a la ciudad de Miami es algo que nosotros deseamos y también apreciamos. El club se alista ahora para abrir un nuevo espacio comercial en el centro de Miami. Desde allí se gestionarán los activos del Barça en la región. De igual forma servirá como punto para la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión, así como para ofrecer experiencias a la afición culé en América.